Ha llegado el momento ahora de pues comunicarnos con ustedes, señoras, pero bueno, me imagino que una de las cosas que más le cuesta, y por experiencia se lo digo, es cambiar la lonchera todos los días. Uno empieza con todo el ánimo del mundo los primeros días del mes, del año, pero cuando llegamos allá al segundo mes ya no sabemos qué darle. Está conmigo una nutricionista preciosa que le voy a pedir su nombre. Muy buenos días, ¿cómo amaneció? Ahí sí quiero platicar del dolor de cabeza de todas las mamás. La lonchera. Sí, Wendy, bienvenida. Bueno, vamos a hacer esta entrevista un poco diferente y precisamente divertida para que las amas de casa no sientan ese dolor de cabeza también ahorita a la hora de apuntar. Estamos hablando de una lonchera nutritiva, pero qué difícil es cuando nuestros chiquillos llegan al colegio con su lonchera nutritiva y de repente resulta que Laurita o Juanito le da las chucherías, los risitos, y ahí es donde se nos va de las manos. ¿Qué nos recomienda? Bueno, primero que todo hay varias cosas que debemos de recordar a la hora de hacer una refacción. Una de ellas es que el niño debe estar involucrado en esto, ¿verdad? Que él sea parte de la organización, incluso de la preparación. Y esto va a hacer que el niño esté más emocionado a la hora de llegar al colegio porque él sabe que participó en esto. Algo importante y que yo le digo a las mamás es que a veces las loncheras las preparamos como que van al campo de batalla, ¿verdad? Que van a estar ahí, saber cuánto tiempo, y recordemos que las refacciones son pocas, o sea, es poca cantidad, poco alimento, pocas calorías, y que la refacción no sustituye ningún tiempo de comida. Y qué bonito esto que nos dice, porque de hecho, por ejemplo, nos pasa de que se levantan a las 5:30 de la mañana y no quieren desayunar, porque obviamente está muy temprano. Llegan a las 6:30, 6:15, ya van en el bus, ya les empieza a dar un poquito de hambre. Hay establecimientos donde sí a las tipo 7 de la mañana les dan chancecito de tomarse algo, y es ahí donde entramos en el caos de qué le doy para que medio desayune en el colegio y después llegan a las 10 de la mañana la refacción. ¿Cómo le hacemos ahí? Ahí hay que recordar que el desayuno se debe hacer en casa. Aunque no quieran comer, ¿cómo le hacemos? Lo ideal es que se haga así, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacerlo? Estableciendo límites en casa. Y un niño no debe salir de su casa sin haber desayunado. Un niño que va al colegio sin desayunar es un niño que va sin la mochila o que va sin el uniforme. Así de drástico. Sí, de drástico. Podemos decir que una persona tiene que desayunar a las 5 de la mañana y lo va a hacer si está acostumbrado a hacerlo. Yo tengo varios ejemplos de niños que se levantan a las 4 de la mañana. ¿A desayunar? Y a esa hora desayunan. Y nosotros somos niños de aquí de celebrar el amanecer, que a las 3:15 nos levantamos y nos dan las 9:30 sin desayunar. Yo creo que nos bajan las orejas. Entonces ya no es desayuno. Es almuerzo. Eso ya es refacción. Acordémonos que la refacción, el desayuno, perdón, es hasta las 9. Después de las 9, eso se convierte en refacción. Entonces recordar que un niño que va al colegio tiene que desayunar, no lo dejemos salir de casa. Y esto es parte de las cosas que como mamás nosotros vamos poniendo límites en casa. Perfecto, vamos a ir a una breve pausa. Yo quisiera saber entonces, la pregunta queda en el aire. ¿Será que un vasito de leche cuenta como desayuno? Señora, al regresar le decimos. Ya volvemos. Seguimos con Wendy de Cabrera, nuestra nutricionista invitada, y para nosotras las mamás es importante que los hijos siempre estén bien alimentados y por supuesto la alimentación del desayuno es indispensable. Wendy, la pregunta que se quedó en el aire, ¿será que un vasito de leche cuenta como desayuno? No. ¿No? No. ¿De verdad no? No. Bueno, cuéntenos, ¿qué hacemos? Son 3 alimentos básicos los que debe llevar un desayuno. Estos son como mínimo, ¿verdad? Es un cereal, un lácteo y una fruta. Okay. Las mamás me preguntan a veces si el huevito es extra, no, aparte. O sea, esto es lo mínimo, estos 3 alimentos. Pero si nosotros queremos realmente, o sea, que esté con lo mínimo, digamos, son esos 3. Pero si al niño le gusta el huevito o a mí me gusta, está bien. O sea, eso es lo mínimo, pero puede ser más, ¿verdad? Hay cereales que, por ejemplo, se disuelven en la leche. Si le damos un vaso de leche con este cereal, ¿tampoco cuenta? Acordémonos que cuando hablamos de cereales no estamos hablando solo de cereales de desayuno. Okay. Puede ser el cereal de desayuno, puede ser pan, puede ser tortilla, puede ser avena, pueden ser frijoles, plátano. Todo este tipo de cereales le llamamos nutricionalmente. Al grupo de cereales. Exactamente. Muy bien. Bueno, tenemos entonces ahora 3 ejemplos de loncheras saludables para las mamás que de repente sienten que ya se jalan el pelo. Podríamos decir cuántos alimentos debe incluir esta lonchera y qué nos recomienda ponerle.
En la refacción debemos de recordar que es del 10 al 15% de los requerimientos diarios del niño. Estamos hablando más o menos de unas 150 a 200 calorías y una refacción debe incluir todos los grupos de alimentos. Entonces, ¿cómo hago esa magia? Van a decir las mamás, pero es fácil. Sería, por ejemplo, podemos incluir todos los grupos, hagamos un listado como mamás, el listado de, por ejemplo, cereales que le gustan a mi hijo, de carnes que le gustan a mi hijo, de lácteos que le gustan, de las frutas y las verduras. Entonces ya tengo este cuadro y con este cuadro voy a agarrar uno de cada grupo y formo así la refacción. No tiene que ser algo muy pesado, ¿verdad? Me está hablando de carnes y me asustó. Exacto, cuando hablamos de carnes hablamos de una rodajita de pollo, un jamón, una salchicha. Y entonces una refacción sana podría ser un wrap de jamón, zanahoria y un poquito de mayonesa, ¿verdad? Esto, ahí ya va un cereal, va la carne, va la verdura. Aparte de eso, podríamos ponerle unos gajitos de naranja, ¿verdad? Ahí va la fruta y nos quedaría pendiente el lácteo, por ejemplo. Entonces, podríamos ponerle un yogurt. Perfecto. Y esto, pues ya podríamos ver entonces, dependiendo de la edad, las cantidades que le vamos a dar a nuestros hijos. A cada uno de ellos. Puede pasar, por ejemplo, en el caso de Nicole, para darle un ejemplo, que es mi nena, resulta que llega de repente diciéndome, mami, me comí una pizza y me tomé una gaseosa y mi lonchera la dejó burlada. ¿Qué hacemos en este caso? La podemos, por ejemplo, pues dentro de la preocupación está que ellos se alimenten bien. En el almuerzo, compensar algo de lo que no comieron en el desayuno y en la refac. Idealmente no. Y especialmente en lo del desayuno no se debe de omitir ninguno. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a hablar de los 3 alimentos del desayuno. Está el cereal, que nos va a dar energía a un poco de largo plazo, ¿verdad? Luego tenemos el lácteo, que nos va a dar proteína, vitaminas y minerales. Y está la fruta. La importancia de la fruta es que nos va a dar energía, como diría el buen Chapín, al chilazo. Al chilazo. Rapidísimo. Esa energía que necesitamos porque hemos pasado varias horas de ayuno, ¿verdad? Cuando estábamos durmiendo no comimos. Entonces necesitamos romper ese ayuno. Estos 3 alimentos no se sustituyen, los del desayuno no. En la refacción sí podríamos de repente omitir uno que otro, ¿verdad? Y luego complementarlo en el almuerzo. Lamentablemente lo que yo he visto en la mayoría de refacciones es que se centran mucho en mucho carbohidrato, mucha azúcar, ¿verdad? Bueno, gracias de verdad por habernos acompañado, Wendy de Cabrera, nuestra nutricionista invitada. Pero, ¿sabe? La vamos a volver a invitar otro día para que ella nos cuente qué hacer en el lapsus de ayunos y cómo podemos nosotros reemplazarlos. Wendy, mil gracias por estar con nosotros. Rápidamente, ¿algún número para que puedan contactarla? Les dejo mi correo electrónico. Perfecto. Es wcane.nguz@gmail.com. Muy bien, o comuníquese al 2410-3200 de Telediario y con gusto le estaremos dando toda la información. Seguimos con más en Telediario al amanecer.